Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos. Me han pedido especialmente que destaque una reunión muy importante que vamos a tener esta semana, que va a ser el viernes próximo, viernes 28 de septiembre, 20 y 30 horas. Vamos a tener una nueva reunión del Ministerio de Matrimonios con una visita muy especial. Va a estar visitándonos el pastor Julio Pérez, que es pastor de la iglesia Betania en Barcelona, en España, que es la iglesia donde están misionando Nora y Esteban Orlando. Así que va a ser una muy buena oportunidad para conocerlo y para escucharlo, porque el tema que nos va a traer va a ser la oración en el matrimonio. Así que esperamos, por favor, a todos los matrimonios próximo viernes 28, 20 y 30 horas. Como siempre va a haber cuidado de niños y al finalizar vamos a compartir algo rico para comer. Me decía hoy a la mañana Carlos que también el pastor Pérez va a estar trayendo la palabra el próximo domingo, tanto por la mañana como por la tarde. Me gustaría que en esta noche podamos hacernos dos preguntas e intentemos darles respuesta. La primera de esta pregunta sería, ¿qué es el éxito? ¿Cómo defino en mis propias palabras esta palabra, y yo diría más, este concepto que anda dando vueltas en mi entorno y que influye en mi vida mucho más de lo que creo o de lo que sospecho? ¿Qué es el éxito? Nos decía Josh McDowell cuando estuvo compartiendo con nosotros la palabra que a los seres humanos nos cuesta definir el 95% de las palabras que utilizamos. Es decir, utilizamos palabras cuyos significados conocemos, pero en el momento de tener que definirlas literalmente nos cuesta hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo defino yo el concepto de éxito? Bueno, yo tuve la idea muy simple de ir a un diccionario pequeño que me dio una definición muy pequeña de lo que el éxito es. Y el diccionario dice que éxito es un resultado muy bueno y es también lo que ha tenido muy buena aceptación. Eso es éxito. Ahora, se me ocurría la siguiente situación. Si yo convoco a 10 personas altamente exitosas en 10 disciplinas distintas, es muy probable que me encuentre con 10 conceptos distintos de lo que el éxito es. Permítanme ejemplificar esto. Si yo le pregunto a un futbolista qué es el éxito, probablemente me diga que éxito es ser un gran goleador y ser vendido a un club europeo. Si le pregunto a un pastor qué es ser exitoso, me va a hablar seguramente del crecimiento de la iglesia y el cumplimiento de su misión. Si yo le pregunto a un empresario qué es ser exitoso, probablemente me diga que es generar buenos negocios que a su vez generen grandes ganancias. Si yo le pregunto a un misionero qué es ser exitoso, me diría estar en el campo de misión y ganar almas para el Señor. Podríamos pensar en cientos de ejemplos. Permítanme exagerar un poquito y decir que hay tantos conceptos de éxito como personas hay sobre la tierra. Razón por la cual, qué complejo resulta definir literalmente qué significa éxito. Pero hay una segunda pregunta que pensé para esta noche y esta la vamos a responder fehacientemente porque vamos a intentar hacerlo a la luz de la palabra, y es preguntarnos qué es el éxito para Dios. Es decir, con qué parámetros mide Dios el éxito. ¿A quién considera Dios exitoso desde la perspectiva del reino? A principios de los 90, un matrimonio americano llamado Barbara y Ken Hughes escribieron un libro cuyo título podría ser perfectamente el título de la reflexión en esta noche. El título era El éxito según Dios. Y ellos decían en el prólogo algo muy, muy interesante, y es esto: muchos cristianos se sienten fracasados porque tienen un concepto erróneo de lo que el éxito es.
Lo vuelvo a repetir. Muchos cristianos se sienten fracasados porque tienen un concepto erróneo de lo que el éxito es. Y en esta noche yo te invito a que observemos la vida de dos discípulos íntimos de Jesús que vivieron esta experiencia. Tenían un concepto equivocado de lo que el éxito era. Por eso fueron a Jesús y le pidieron un lugar de privilegio. Y frente a semejante disparate, Jesús les explicó qué significaba ser exitoso desde la perspectiva del reino. Vamos juntos a Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45. Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hay un ejercicio muy interesante y es poder comparar los distintos evangelios. Convengamos que los 4 discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encargan de contarnos en los 4 evangelios básicamente 2 cosas: las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo. Como todos vivieron la experiencia con el Señor, varios relatos se repiten de un evangelio a otro. Yo no sé si ustedes prestaron atención que Julie nos leyó el mismo relato, pero en Mateo. Y el relato de Mateo difiere en su manera de comenzar al relato de Marcos. No sé si alguno de ustedes lo notó. Y un detalle bastante curioso, que lejos de contradecir al texto lo potencia. En el texto que nos leyó Julie, es la madre de los hijos de Zebedeo quien le hace el pedido a Jesús, mientras que en el Evangelio de Marcos, y es por esto que escogí el de Marcos, son ellos mismos, son los mismos discípulos quienes le hacen el pedido al Señor Jesús. Se cuenta que un pintor de la corte hizo el retrato de un señor llamado Oliver Cromwell. Cromwell tenía unas verrugas en la cara que le afeaban bastante. Con la intención de agradarle, el pintor omitió las verrugas en la cara al pintar el cuadro. Pero, hete aquí que cuando Cromwell lo vio, le dijo: llévatelo y píntame con verrugas y todo. Si hacemos un paralelismo con esta historia, podríamos decir que el propósito que tuvo Marcos, a diferencia de Mateo, era presentarnos a Santiago y a Juan con verrugas y todo. Y por eso yo escogí la versión del Evangelio de Marcos. No bien empieza allí, obsérvenlo en sus Biblias. Los 2 discípulos se acercan al Señor y le dicen: Maestro, nosotros queremos que nos hagas
aquello que pidamos. Vinieron con una actitud un tanto prepotente. Estaban interesados en que Jesús cumpla con aquello que ellos deseaban profundamente. Uno se hace esta pregunta: ¿podríamos sospechar por qué motivo ellos se creían con derecho a hacer este pedido? ¿Qué los motivaba a realizar este pedido al Señor Jesús? Algunos creen que hay por lo menos dos motivos. La primera cuestión, y esto lo indica Marcos en el capítulo 1, es que su padre, Zebedeo, era un hombre de muy buena posición económico. Quiere decir que ellos no tenían ningún apuro desde lo material, y esto lo dice Marcos capítulo 1, mencionando el momento en el que Jesús los llama a seguirles. Dice que luego Jesús los llama y ellos dejan a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Quiere decir que ellos venían de una familia acomodada. Tenían un padre, tenían una madre, como cuenta la versión de Mateo. Tenían barcas y tenían gente a cargo. Apuros económicos no tenían, y probablemente creían ellos que por estar en esta situación tenían derecho de hacerle este reclamo al Señor. Pero hay una segunda cuestión, y yo me inclino más por la segunda que por la primera, y es que ellos pertenecían al grupo íntimo de Jesús. Recordemos que a Jesús lo seguían las multitudes, pero dentro de las multitudes había un grupo más íntimo que eran los 70. A los que Jesús en algún momento envió a predicar de 2 en 2. Pero dentro de ese grupo había un grupo más íntimo a quienes conocemos por nombre, son los 12. Y déjenme darles este dato: dentro de los 12 había un grupo aún más íntimo. Ellos eran Pedro, Jacobo y Juan. Fíjense qué íntimo era este grupo, que dos de las experiencias más profundas y más íntimas del Señor son vistas y son vividas junto con estos 3 discípulos. El Señor se transfigura frente a ellos, mostrándoles su gloria, y el Señor ora en Getsemaní con ellos antes de ir a la cruz. Dicho sea de paso, ellos 3 se quedaron dormidos. Es interesante la reacción de Jesús frente a esta situación disparatada por parte de los discípulos. Frente a este pedido, Jesús les hace una pregunta y les dicen: ¿qué quieren que os haga? ¿Qué quieren que os haga? Ellos le dijeron: Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. Vamos a parafrasear este pedido de ellos para entenderlo mejor. Le dijeron: Señor, concédenos un lugar de privilegio. Concédenos una posición de privilegio. Deseamos destacarnos a tu lado, por supuesto. Queremos ser éxito. Queremos tener éxito. Queremos ser sinónimo de éxito. Y Jesús, lejos de exasperarse, les dice: ustedes no saben lo que piden. Ustedes no tienen idea. Ustedes no tienen la más remota idea de lo que me están pidiendo. Y les hace una pregunta: ¿podrían beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Vamos a parafrasear esta pregunta de Jesús a los discípulos. Jesús les dijo: ¿podrían ustedes padecer, sufrir por mi causa e incluso, si es necesario, morir por mi nombre? ¿Estarían dispuestos a pagar el precio de ir conmigo a la cruz? Y ellos le dijeron: podemos. Corremos con una gran ventaja, y es que conocemos el final de la historia. Y cuando vemos el final de la historia, el podemos de los discípulos me hace acordar a Pedro, que era el tercero en el trío de íntimos y famosos, ¿sí? Pedro le dijo al Señor: Señor, quédate tranquilo, si es necesario,
voy con vos a la cruz. No solamente lo dejó solo, sino que 10 minutos antes dijo que no lo conocía. Y por las dudas lo hizo 3 veces. Ellos dijeron, Señor, podemos. Y que yo sepa, los que estaban a un lado y al otro del Señor Jesús eran malhechores. No eran ni Jacobo ni Juan. Pero ellos dijeron, nosotros podemos. Y frente a esta respuesta de ellos, aún más disparatada que el pedido, Jesús los lleva a reflexionar y les dice, ustedes podrían padecer por mi causa, es cierto, pero el sentarse a mi derecha o izquierda no depende de mí. Y aquí da la sensación que la charla se frena y entran a protagonizar el cuadro los 10 discípulos restantes. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Ustedes creen que se enojaron por el disparate que los otros 2 le pidieron a Jesús? No, ¿saben por qué se enojaron? Porque los 2 les habían ganado de mano y ya habían hecho el pedido que los 10 restantes le hubieran querido hacer al Señor Jesús. Déjenme explicarles esto. En el capítulo anterior, en Marcos 9, hay una situación que los pinta de cuerpo entero. Estaban yendo con Jesús a una casa en Capernaum. Mientras iban hasta esa casa, dialogaban entre ellos. Cuando llegan a la casa, Jesús les hace una pregunta. Les dice, ¿de qué venían hablando ustedes en el camino? ¿Y saben qué hicieron los 12? Se callaron porque venían preguntándose quién de ellos era el mayor. Por eso no resultaba extraño que los 10 se hubiesen enojado con los 2 por habérseles adelantado en el pedido. Esto nos sorprende de la misma manera que nos sorprende qué hace Jesús con ellos 3 capítulos adelante. Jesús llega a un lugar con ellos, prepara todos los elementos necesarios y empieza a lavarles los pies. Algo que era característico de los esclavos. Los esclavos lo hacían con los amos y Jesús lo hace con los discípulos. El mensaje de Jesús a los discípulos en el momento de lavar sus pies fue clave, porque Él ejemplificó con su propia persona quién era el mayor. Decía de alguna manera, ¿ustedes quieren realmente saber quién de ustedes es el mayor? Bueno, yo soy el mayor, porque yo estoy haciendo algo que ustedes no se atrevieron a hacer. Yo les estoy sirviendo. Jesús hace algo extraordinario y les empieza a explicar cuál es la dinámica del mundo y cuál es la dinámica del reino. Y les dice, miren, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Les dijo claramente, la cultura del reino nada tiene que ver con la cultura de este mundo. Tenemos que entender que por definición cultura es todo lo que el ser humano es y hace. Razón por la cual todos nosotros somos cultos, porque somos y hacemos cosas distintas. Razón por la cual vivimos diferentes culturas. Pero lo que Jesús dejó en claro es que lo que el cristiano es y hace va contra lo que el no cristiano es y hace. Y como ambas situaciones se enfrentan y chocan entre sí, a esa situación le llamamos contracultura. Es llamativo que Jesús había enseñado esta verdad ya en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5, y los discípulos evidentemente no lo recordaban o no lo tenían en mente.
Jesús dijo, entre otras cosas, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo dice claramente Marcos Vidal, el cantautor español. Sé muy bien que nado contracorriente en la noche oscura. Hermano, nadar implica esfuerzo. Hacerlo contracorriente implica muchísimo más esfuerzo. Y hacerlo en la noche oscura, ni te digo, implica todo el esfuerzo. Ahora, cuando nosotros observamos la reacción de Jacobo y de Juan, nos preguntamos, ¿tan inmaduros eran estos dos discípulos del Señor para no percibir las verdades del reino en cuanto al servicio? Ya habían estado con Jesús, eran íntimos de Jesús. Sin embargo, había cuestiones esenciales que ni siquiera percibían, que ni siquiera captaban. ¿Ustedes creen que este pasaje los muestra inmaduros? ¿Sí o no? ¿Sí? Déjenme decirles que eran mucho más inmaduros que lo que este pasaje demuestra. Porque un ratito más tarde sucede lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús quería entrar a Samaria y se los impidieron. Todos sabemos que judíos y samaritanos eran enemigos acérrimos. En el momento en que se les niega la entrada, ellos le hacen una propuesta a Jesús. Le dicen a Jesús, Señor, ¿no querés que pidamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Hasta citaron el texto bíblico de Primera Reyes 1. ¿No querés que hagamos esto y los destruimos y acabamos con ellos? Ahora, yo me hago una pregunta. ¿No estaba Jacobo y Juan cuando el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Recordemos que para un judío solamente otro judío era prójimo. Y Jesús le contesta al intérprete de la ley con una de sus más famosas parábolas, donde le deja bien en claro que prójimo del judío que había caído en mano de los ladrones, descendiendo de Jericó a Jerusalén, era un samaritano, no era otro judío. La segunda cuestión que me pregunto, ¿no estaban Jacobo y Juan en el grupo que volvió de buscar comida y encontraron a Jesús en el pozo de Jacob dialogando con una mujer de vida liviana que además era samaritana? ¿Qué hizo Jesús con esta mujer? ¿La condenó? No. Se le declaró el Mesías que ellos estaban esperando. Y por el testimonio de Jesús a esta mujer y por el testimonio de la mujer a ese pueblo, todo el pueblo creyó en Jesús como el Mesías. Sin embargo, pese a haber sido testigos de esta situación, ellos le dijeron, Señor, podríamos pedir que caiga fuego del cielo y podríamos destruirlos. ¿Tan inmaduros eran?
Hermanos, cuando vemos situaciones como esta, hay un principio que tenemos que aprender y es este. Nunca, jamás evaluemos la vida de un cristiano tomando en cuenta algún hecho o algunos hechos de manera aislada. Si querés evaluar la vida de alguien, evalúala observando su vida de manera integral. Por una cuestión muy simple. Todos nosotros en algún momento protagonizamos sucesos como los que protagonizaron Jacobo y Juan. Todos tuvimos algún momento de desacierto, alguna actitud equivocada, alguna palabra fuera de lugar. Absolutamente todos. ¿Por qué no miramos sus vidas de manera integral? Permítanme decirles que Pedro tuvo cientos de desaciertos a lo largo de su caminar con el Señor en la tierra. Anoté simplemente 3. Jesús estaba anunciando que iba a la cruz y él le dijo: Señor, no voy a permitir que tal cosa te acontezca. Y el Señor le dice: apártate de mí porque estás impidiendo que yo haga la voluntad del Padre. Desacierto tremendo. El segundo desacierto lo mencioné hace un ratito, le negó 3 veces. 3 veces dijo que no lo conocía y era íntimo de Jesús. Casi en el final de la historia Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amás? 3 veces le preguntó si lo amaba. Cuando uno observa la vida de Pedro, dice, pero vivió de desacierto en desacierto. Sin embargo, cuando yo observo Hechos de los Apóstoles, me doy cuenta que la primer porción del libro de Hechos de los Apóstoles está protagonizada magistralmente ¿por quién? Por Pedro. Era tal la manera en que Dios usó a Pedro que dice que cuando la gente pasaba por el costado, su sombra sanaba. Es decir, que Dios se manifestaba poderosamente a través de Pedro. ¿Qué sucede con Santiago y con Juan? ¿Qué sucede si miro sus vidas de manera aislada? Bueno, me encuentro con que estaban interesados en pedirle un lugar de privilegio al Señor. Me encuentro con que quisieron destruir a los samaritanos por no dejarles entrar. Pero para entender sus vidas de manera integral, yo tengo que entender 2 cuestiones de ellos. Tengo que entender el principio de su caminar con el Señor y tengo que entender el final de sus vidas. Literalmente tengo que entender sus muertes. Para entender el principio de su caminar con Jesús, Mateo 4 nos dice que Jesús pasaba y vio a 2 hermanos, eran ellos, Jacobo y Juan. Los vio en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó para que le siguiesen. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El Señor Jesús los llamó, no bien comienza su ministerio en Capernaum. Ellos tenían desde lo material cuestiones que perder. Sin embargo, ¿saben qué hicieron? Jesús los llamó, ellos dejaron todo y le siguieron. ¿Cómo entendemos el final de sus vidas? ¿Cómo entendemos sus muertes? Déjenme decirles que Jacobo fue el primero de los 12 discípulos en morir y muere, no bien la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles comienza a ser perseguida por mano del rey Herodes. Dice Hechos, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, pero mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Saben por qué murió Jacobo? Por predicar el Evangelio. ¿Saben que el último discípulo de los 12 en morir fue su hermano? Fue Juan. Él mismo lo aclara en Apocalipsis. Dice, yo Juan, vuestro hermano
y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El primero muere en manos del rey Herodes por predicar el Evangelio. El segundo muere exiliado en un lugar que nada tenía que ver con él, en la isla de Patmos. ¿Por qué? Lo dice él, por causa de la palabra y por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Saben una cosa? Tenían razón cuando le contestaron a Jesús, podemos. Porque ellos bebieron del mismo vaso que bebió Jesús y fueron bautizados con el mismo bautismo con el que Jesús había sido bautizados. Dicho de otra manera, padecieron por causa del Evangelio. Hermanos, si observamos sucesos aislados en sus vidas, nos vamos a dar cuenta que eran inmaduros, que eran faltos de entendimiento, que eran impulsivos, que eran buscadores de éxito desde la perspectiva de este mundo. Pero si observamos sus vidas de manera integral, nos vamos a dar cuenta que fueron buscadores de éxito desde la perspectiva del reino. Dicho de otra manera, entendieron que para ser exitosos tenían que servir a otros de la misma manera que Jesús, siendo Dios, les sirvió a ellos. Jesús termina este relato haciendo una afirmación y dice, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no vino para ser servido, sino para servir. Y mi pregunta es esta, ¿por qué si Jesús no vino para ser servido, muchos pretendemos ser servidos? Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. ¿Y por qué si Él vino para servir, muchos de nosotros no servimos? Por eso a mí me gustaría que nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo está mi servicio al Señor? Preguntarme si yo estoy utilizando mis recursos y mis dones espirituales para servir al Señor que me los dio. Y sería interesante preguntarme si yo soy de aquellos que explican lo que se debería hacer para optimizar la obra de Dios, o soy de los que se ponen a trabajar para optimizar la obra de Dios. ¿A cuál de estos dos grupos yo pertenezco? Les contaba a los hermanos esta mañana que hace algunos domingos atrás, unos cuantos meses atrás, me fui muy impactado del culto, pero no me fui impactado ni por el tiempo de adoración, ni por la palabra, ni por el momento de la cena. Me fui impactado por el momento en el que Juan Pablo nos compartió un informe acerca de la iglesia en Merlo que ayudamos con una ofrenda para que puedan reparar el techo del comedor comunitario. Él nos mostró las fotos y en una de las fotos había una señora, no sé si ustedes la recuerdan, que es la encargada de aquel comedor. Y Juan Pablo nos dijo que aquella mujer le hizo una confesión y le dijo que padecía un cáncer y que tenía sus días contados. Y le dijo, no sé cuánto me queda, probablemente me quede poco tiempo, pero el poco tiempo que yo tenga lo voy a invertir en servir al Señor. El poco tiempo de vida que yo tenga lo voy a invertir en el reino de Dios. Porque definitivamente, hermano, esta inversión es la que nos trae un profundo sentido de trascendencia y un profundo sentido de eternidad. ¿Qué descubrió esta mujer? Definitivamente descubrió que desde la perspectiva del reino, ser un servidor es sinónimo de ser éxito.
Cuando vos y yo salgamos esta noche de este lugar y nos encontremos, como digo yo, con el elenco del mundo real, nos vamos a dar cuenta que los parámetros no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo acabo de compartir. Y es decisión nuestra ser exitosos desde la perspectiva del mundo o tomar la decisión de ser exitosos desde la perspectiva del reino. Amén. Oramos. Señor, te bendecimos. Te damos tantas gracias porque, como siempre digo, tu palabra es suficiente y no tenemos que sumarle a ella más que lo que en ella está. Tenemos suficientes desafíos, Señor, tenemos suficientes retos y queremos no solamente conocer esta palabra, queremos vivirla y queremos hacer la verdad en nuestra vida cotidiana. Danos disciplina, danos sabiduría, Señor, y que esta noche sea una noche donde podamos tomar la decisión de o continuar sirviendo como lo venimos haciendo hasta ahora, o si no lo estamos haciendo, que podamos tomar la decisión de vivir el éxito desde tu perspectiva, de poder involucrarnos como nunca antes en servirte. Sabemos que nada trae mayor sentido de trascendencia y de eternidad en nuestras vidas, más que servirte. Te bendecimos, te adoramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pensé toda la semana en alguna canción con respecto al servicio y hoy a la mañana cantamos una sin que yo la pensase y me gustaría que podamos terminar con esta canción porque una de sus partes dice: Señor, haz en mí tu voluntad, úsame como vos quieras. Así que yo les invito a que podamos en esta noche terminar y hacer de esta canción nuestra oración y le digamos al Señor: reina en nosotros. Que el Señor te bendiga.